todos y todas. Agradezco de antemano la asistencia y bueno, esta es una programación que hace el Instituto de Ciencias Naturales todos los jueves, denominado Franja Jueves de la Biodiversidad, que hoy me corresponde ofrecer la charla que está titulada, como dice allí, Estado del arte del estudio de los 100 pies y 1000 pies en Colombia. Los 100 pies y 1000 pies conforman un grupo de artrópodos muy particulares y poco conocidos en nuestro país, y la razón fundamental de esta presentación es como ponernos al tanto de lo poco o mucho que se ha hecho, de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Bien. Antes de empezar la presentación, quiero manifestarles que esta charla también se enmarca dentro de dos celebraciones importantes para el Instituto de Ciencias Naturales, como es que en este año se están conmemorando los 80 años de haber sido creado este instituto. Y por otra parte, la colección miriapodológica de nuestro instituto también está cumpliendo 25 años. Por tal razón, durante este semestre, cada último jueves de la última semana de cada mes de este semestre, vamos a presentar una charla relacionada con el tema de miriápodos, rematando al final con unas actividades bien interesantes que volveré a tratar ya al final de la presentación. Bien. Entonces ahora sí entremos en materia. Muchas personas conocen los animalitos conocidos como 1000 pies y 100 pies, que ellos conforman fundamentalmente casi todo el grueso del conjunto de los miriápodos. Grupo que se caracteriza básicamente por presentar el cuerpo de dos regiones, una cabeza bien diferenciada donde pueden presentar manchas ocelares y antenas, y un tronco conformado por un número variable de segmentos en los cuales pueden portar dos patas, como en el caso de los 1000 pies, o un solo par de patas por cada segmento, como en el caso de los 100 pies. Cada uno de estos grupos aloja en su interior una diversidad inusitada que pocas veces es estudiada y comprendida. Por ejemplo, en los quilópodos están las escolopendras, los geofilomorfos, las escutígeras, escolopendras, geofilomorfos y litóvidos. Mientras que en los 1000 pies, pues están conocidos, casi todos son conocidos como 1000 pies, pero hay estos que parecen quizás más un piojito que 1000 pies, pero están dentro del grupo de 1000 pies porque comprenden esas características que comentaba en la diapositiva anterior, es decir, el cuerpo conformado por varios segmentos y portando dos pares de patas por cada segmento. Siguiente. Aquí tenemos una galería de fotos ilustrando la diversidad de diplópodos. Algunos de estos no están en el neotrópico, pero la mayoría sí. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Siguiente. Esta otra para mostrar esas fotos, también una galería de los quilópodos, donde están las escutígeras, las escolopendras y los geofilomorfos. Siguiente. ¿Cómo están ubicados ellos dentro del esquema, dentro de la clasificación en el reino animal? Ellos están dentro del Filoneartropos, puesto que tienen apéndices articulados como son las patas, las antenas, etc. Y recordemos que dentro de los artrópodos existen otros grupos muy importantes como son los insectos, los crustáceos y los arácnidos, que estarían aquí en los quelicerados. En cuanto a sus relaciones filogenéticas, ellos se encuentran entonces, por lo menos en esta clasificación, que es de las más consensuadas y las más recientes, dentro del subfilum mandibular, como el grupo hermano de los crustáceos y de los hexápodos. Como les decía, está conformado por 4 clases, que son diplópoda, quilópoda, y 2 pequeñines, que son paurópoda y sínfila. Estos paurópodos y sínfilos son 2 grupos de miriápodos de tamaños muy pequeños, menos de 6-7 milímetros, pocas especies y muy poco frecuentemente colectados. Por eso vamos a tratar en esta charla principalmente de los grandes grupos, que son diplópoda y quilópoda. Bien, para hablar de los miriápodos tenemos que irnos a su origen evolutivo, que se remonta dentro de los más antiguos del reino animal,
Puesto que aparecen desde el Paleozoico, tanto los quilópodos como los diplópodos tienen ancestros entre el Silúrico y el Devónico, hace unos 400, entre 400 y 450 millones de años atrás, los registros fósiles más antiguos. Eso desde ya pues nos implica pensar en ellos con respeto, porque han estado en nuestro planeta desde hace mucho tiempo, han soportado las grandes transformaciones climáticas, geomorfológicas, etc. Y llegan hasta nuestros días. Han habido linajes que se han extinguido, pero otros están acompañando hasta nuestros días. Siguiente. Esta es una reconstrucción de miriápodos de esa época paleozoica, en donde existían formas muy acorazadas, con espinas protectoras como mecanismos de defensa, y aunque los tamaños eran variados, también alcanzaron, como otros artrópodos, tamaños mucho más grandes de los que encontramos hoy en día, como podemos observar en la siguiente. Una reconstrucción de uno de esos miriápodos del Paleozoico, y no es algo de ficción, sino que de ese tamaño podrían alcanzar las formas más grandes de esas épocas. Bueno, siguiente. En cuanto al papel ya digamos de los miriápodos, tanto en las épocas anteriores como en las actuales, podemos decir que ellos son elementos fundamentales en el sotobosque, principalmente en el suelo, en la interfaz entre el suelo y hojarasca, ya que, como vamos a ver, intervienen en los procesos de reciclaje de nutrientes por una parte, o como reguladores de poblaciones de otros artrópodos, principalmente de insectos. Aquí vemos pues un entramado de diferentes miriápodos, principalmente diplópodos y quilópodos. Siguiente. Es una reconstrucción, digamos, de la cadena alimenticia que se da, digamos, en el suelo, donde están los productores, los consumidores de estos productores, que serán los fitófagos, y en las siguientes etapas estarían los predadores primarios, predadores secundarios. Entonces los diplópodos estarían acá en este nivel de consumidores primarios, que, como les decía, se alimentan de hojarasca, detritivos de raicillas y hojas, principalmente que están en el suelo ya como proceso de descomposición, y los quilópodos estarían ya como depredadores, cumpliendo esa función reguladora de poblaciones de otros organismos, principalmente insectos, micro y mesofauna del suelo. Aquí vemos en esta diapositiva varios grupos de diplópodos haciendo su forrajeo, de la hojarasca, que es la principal función que ellos desempeñan en los ecosistemas. Pensemos solamente en que cuando una hoja de un árbol cae al suelo, si no existieran los milpies y lombrices principalmente, pues las que actúan en descomponer el tejido de las hojas caídas, principalmente son bacterias y hongos, pero ese proceso de degradación puede tardar semanas, incluso meses, o hasta años, dependiendo del tamaño de la hoja, obviamente, en darse el proceso de composición, mientras que un milpies, al comerse una hoja, pues hace su metabolismo, y en las heces se devuelven al suelo todos los nutrientes, bueno, buena parte de los nutrientes que ha consumido, ya disponible para enriquecer ese mismo suelo. Siguiente. Esta es una ilustración interesante que la traigo a colación, es de la portada de unos boletines del Centro Internacional de Miriapodología, que es como la Asociación Mundial de Miriapodología, que cada año trae, digamos, los artículos que se han publicado en miriápodos en todo el mundo, y destacando como el papel que tienen los milpies en su proceso de degradación de las hojas y devolviendo los nutrientes al suelo, contrario pues a lo que acontece con el proceso industrial que generamos los humanos. Siguiente. En cuanto a los quilópodos, pues ellos son depredadores de muchos organismos. Obviamente sus presas principales van a ser otros artrópodos, pero también en ocasiones pueden depredar pequeños vertebrados. Siguiente. Como en este caso, esta escolopendra grande de cuevas puede atrapar murciélagos pequeños y depredarlos, pero también, a su vez, los murciélagos pueden depredar escolopendras. Obviamente que estas escolopendras cazarán murciélagos juveniles, ¿no?
un murciélago grande pues ya puede desquitarse, digamos, y atrapar las escolopendras. Son grupos que se depredan intragremialmente. Siguiente. También pues forman parte importante de la cadena alimenticia, sirviendo como fuente nutricia para otros organismos, principalmente aves, roedores. Siguiente. Y en cuanto a su diversidad, aunque si comparamos proporcionalmente con otros grupos de artrópodos como insectos o arácnidos, la diversidad es relativamente baja, pero si damos una mirada a la conformación de diversidad de los miriápodos en el contexto del reino animal, vamos a ver que son organismos bien importantes. Si tenemos en cuenta que hay filums del reino animal que tienen 1000 especies o menos de 100 incluso, y los quilópodos, diplópodos y los miriápodos en general en este momento suman aproximadamente unas 15.000 especies, pero se estima que podrían llegar a representar casi 100.000 especies si se conocieran todas las especies que existen en los bosques. Aquí tenemos una torta representando la diversidad del reino animal y vemos pues que los insectos son sobradamente los grupos dominantes, pero prácticamente en segundo término tendríamos al resto de grupos de artrópodos, donde estarían principalmente crustáceos, arácnidos y miriápodos. Siguiente. Bien, esta es más o menos la composición de la diversidad de diplópodos y quilópodos en el mundo. Siguiente. ¿Y cómo hemos podido conocer esa diversidad? Pues gracias a la contribución de autores, principalmente de los siglos XIX y XX, y el actual, que llevamos del actual siglo, y principalmente por autores europeos del siglo XIX como Cartes, Silvestri, Koch, Chamberlain, Saussure, Gervais, aunque Chamberlain es norteamericano, los demás europeos. Estos eran, digamos, los personajes que hacían taxonomía de miriápodos en esa época, en los grandes museos de París, Londres, Hamburgo, etc. Y a ellos les llegaba el material de diversas partes del mundo. En esa época era donde se acostumbraba por los reinos de Francia, Inglaterra principalmente, y en ocasiones de Alemania, Suiza, a hacer expediciones a Nuevo Mundo, como lo llamaban en esa época, la Nueva Granada, de traer naturalistas o por lo menos personas entrenadas en recolectar flora y fauna, y los llevaban luego a esos museos donde estos personajes los trabajaban, y ello conllevó a la descripción de un numeroso o significativo número de nuevas especies, y muchas de nuestras especies están asociadas con estos nombres porque las describieron, con todos los problemas que ello implique en la actualidad para nosotros, puesto que muchos de estos especímenes pues, se guardaron en seco o mal preservados, se secaron con el tiempo. Cuando se van a buscar, pues muchos ya se han perdido, y aparte de eso, las descripciones de entonces eran muy simples, ¿no? Digamos con 3 párrafos o 2 a veces en latín y un dibujo a veces, o a veces sin dibujo, ¿no? O una ilustración muy precaria. Se hacen las descripciones, cosa que para nosotros cuando intentamos ya ahora describir nuestra especie, hacer comparaciones, nos queda muy difícil. Incluso recuperar el material tipo, pues en muchas ocasiones es imposible por lo que les he comentado. Además que Europa pasó por las 2 grandes guerras mundiales y algunos de los museos fueron bombardeados, y también parte del material tipo que llevaron estas expediciones pues terminó perdiéndose. Siguiente. Más adelante, ya hace prácticamente un siglo, a inicios del siglo pasado, hubo una expedición francesa y suiza a Colombia, la expedición de Fuhrmann y Meyer. Ellos vinieron y hicieron lo mismo y le entregaron el material a quienes trabajaban. Entonces ya estaba este suizo Carl, quien describe esta fauna para Colombia en este trabajo que tenemos en nuestras bibliotecas, afortunadamente. Siguiente. De ese mismo trabajo
están los quilópodos trabajados por Ribaud, un francés. Entonces también describe nuevos géneros y nuevas distribuciones para Colombia, contribuyendo así a incrementar de a pocos el conocimiento de nuestra fauna de diplopodos y quilópodos. Siguiente. Más adelante vienen los aportes de un personaje que es Ralph Chamberlain, ya norteamericano, ya, digamos, en el siglo pasado la predominancia europea pasa a manos norteamericanas, estadounidenses particularmente, y se hacen también varias expediciones acá a Sudamérica, Centroamérica, y ese material prácticamente lo trabaja Chamberlain, quien hace aportes buenos, regulares y malos. Tenemos unas joyitas por ahí y ha sido muy criticado no solamente pues, por migracólogos de diversas partes del mundo, pero bueno, el material por lo menos ya de esta época mucho se encuentra depositado en colecciones de una mejor manera que por lo menos se pueden revisar y reescribir. Siguiente. Hacia los años 70, o sea ya mucho más cerca, más de cerca de medio siglo, aquí en el Instituto de Ciencias Naturales se hacen una serie de muestreos a diferentes partes del mundo y empieza una colaboración con la escuela holandesa, donde vino también en esa época nuestro querido Thomas van der Hamen. Este señor, Casimiro Jäckel, era contemporáneo de Thomas van der Hamen, y junto con Sturm, que era un alemán también, colectaron aquí en Monserrate, hicieron también esta expedición y colectaron 1000 pies y 100 pies que se le entregaron a él, y algunas han sido descritas. Desafortunadamente pues parece que hay problemas con la recuperación de material tipo. En algunas publicaciones parece como que si estuvieran depositadas acá. Cuando yo llegué al instituto no encontré nada de este material, pero puede que esté depositado en colecciones de allá de Europa. Entonces son aportes mucho más recientes y que están en publicaciones ya de acá de Colombia, efectuadas por colombianos, con la autoría obviamente ya taxonómica de quienes trabajaron particularmente ese material. Siguiente. Bueno, en los años 70 y 80, la última cuarto del siglo pasado, se hicieron dos esfuerzos pioneros, digo yo, tratando de aportar o iniciar el conocimiento de la diversidad de miriápodos en Colombia. El primero de ellos lo hizo Nicolás Paz, era profesor de la Universidad de Antioquia, pero digo era porque se jubiló, no sé si estará vivo o no. Él publicó en 1978 un trabajo que se llamó La aranofauna de Antioquia, pero él también colectó miriápodos y también hizo aportes a su taxonomía y su clasificación. Sabemos que tuvo problemas pues, taxonómicos en la identificación, pero por lo menos fue un primer esfuerzo. Inspirado en este trabajo, yo estaba recién egresado y me interesaban mucho los arácnidos y los miriápodos, y presenté un proyecto a Colciencias sobre la aranofauna y miriopodofauna del departamento del Valle, y hice un trabajo similar al de Nicolás Paz, haciendo salidas de campo a diferentes bosques del departamento del Valle que iban desde la zona litoral, en la costa pacífica, hasta el subpáramo. Infortunadamente de ambos trabajos no quedaron publicaciones en revistas de circulación internacional, y prácticamente lo que hay son informes entregados a Colciencias, y quizás de lo más valioso de aquí fue que arrancaron dos colecciones que todavía subsisten, aunque la Universidad de Antioquia está un tanto descuidada porque no ha habido un curador después de que Nicolás Paz se jubiló y mucho material se ha deteriorado. Incluso también en la que empecé a formar en el INCIBA, que era el instituto en el cual trabajaba, pues no hay un curador de artrópodos, entonces cada que van mis estudiantes a hacer una revisión, pues afortunadamente van y le echan alcoholcito cuando ya se está secando el material. Algunos se han secado, otros subsisten, ¿cierto, Daniela? Okay. Entonces eso es interesante desde ese punto de vista, más que las publicaciones, por generar ese interés y iniciar estos primeros intentos de colecciones miriapodológicas en el país.
Siguiente. Bueno, hay unas publicaciones también por estos tiempos, como esta de Polixenios de Colombia. Esto también fue de las colectas que se hicieron en la época en que Juan Gel, el profesor de acá del instituto, hizo expediciones aquí a los cerros de Monserrate y después a Buriticar, que estaba mostrando en una diapositiva anterior, con Sturck. Helmut Sturck hizo las colectas y le entregó material que luego al Museo de Europa, que luego fue trabajado por esta señora, que digo Mónica porque los apellidos son impronunciables, y publica por lo menos especies nuevas, dos especies nuevas de dos géneros de Polixenios de Colombia y de aquí de Monserrate, los alrededores de Monserrate. Estos miriápodos son interesantes porque parecen más un insecto, ¿no?, en la apariencia, llenos de setas, penachos, pero cuando uno mira ventralmente tiene la segmentación típica del miriápodo y sus dos pares de patas por segmento. Incluso forman parte de un suborden, de una subclase, perdón, independiente, ¿no?, donde está el orden Polysemia y la otra subclase están todos los demás diploides. Aquí se hace también de una expedición a Ecuador y a Colombia, unos aportes de diclópodos, y esto quizás es de lo único que se rescató como publicación de esos trabajos iniciales que hice en el Valle del Cauca en los años 80. En esa época pues ya contacté a quien era la persona que más conocimiento tenía de miriápodos de América, que era el doctor Richard Hoffman, quien falleció infortunadamente hace unos 6, 7 años. 4 años menos. Ok. Y allí se publicó este pequeño trabajo que realmente el autor es Hoffman y muy amablemente me dio la coautoría. Yo lo que hice fue recolectar y dar unos aportes ecológicos para esa publicación. Siguiente. Bueno, después vienen otras contribuciones. Una interesante es una tesis que se hizo en la Universidad de Quindío, de diclópodos y quilópodos en búsqueda húmedo premontano en Quimbaya. Esta es la portada y esta es la contraportada, donde la autora, Isabel, hace un poema alegórico a los 1000 pies, bien interesante, que quise colocar allí, porque pues es como una compilación de ciencia con arte, ¿no? Interesante. Siguiente. Bueno, ya entramos a una etapa cercana al año 2000 y años recientes, entonces tenemos aportes de autores de estas épocas, que algunos nos acompañan, pero como les decía, Richard Hoffman murió hace 4 años, Roland Shelley, bueno, en este momentico está ya de avanzada edad también y con problemas de salud. Ambos son norteamericanos, de la Universidad de Carolina del Norte y Hoffman de Virginia. Greg Ejecom está en el Museo de Historia Natural de Londres. Alberto Pereira siempre ha trabajado en Argentina con quilópodos. Ocasionalmente pues ha hecho aportes tangenciales con fauna de Colombia que está depositada en museos, y más recientemente le ha colaborado a estudiantes de acá de la Universidad Nacional y de Distrital que están trabajando con quilópodos. Lo mismo que Julián Bueno Villegas, es mexicano muy allegado a nosotros, ya estuvo aquí en Colombia, luego les hablaré un poquito más, pues, bien reconocido a nivel internacional. Lo mismo que Amazonas Chagas, que trabaja con quilópodos, también ha venido por lo menos 2 veces aquí al país y ha trabajado de la mano con los estudiantes que se están formando en el grupo de quilópodos, ¿no? Grupos de quilópodos. Siguiente. Bueno, ya estamos entonces entrando a la etapa más reciente, donde aparecen trabajos generados ya, porque está manejando hoy en día, me está ayudando con las diapositivas, Daniela Martínez, quien estaba, bueno, ha sido estudiante mío del pregrado, trabajaba inicialmente con arañas, pero a raíz de una salida que hicimos a la Reserva Natural de Río Ñambí en Nariño, a traer el material, ella observó que en estos 1000 pies había una especie de plantitas diminutas creciendo sobre la cutícula de esta especie, y solamente de esa especie,
y era un evento que se repetía en varios individuos que se trajeron de allá y solamente en esa especie. Eso nos pareció muy curioso. Contactamos al doctor Richard Hoffman, que todavía estaba vivo. A él le pareció súper interesante, que nunca se había descrito o encontrado algo así en el mundo. Además que la especie resultó ser nueva, entonces se generaron la descripción de la especie que se llamó Psalmodesmus bryophodus por esa asociación entre, resultaron que eran briófitos que estaban creciendo sobre la cutícula, una asociación muy interesante. Y bueno, esa asociación se expresó en este trabajo que luego fue llevado a un congreso internacional por Daniela. Siguiente. Bueno, igualmente Daniela, aquí hago un homenaje con esta caricatura, que espero no se ofenda, pero que la representa muy bien en la pasión que desde entonces ha desarrollado por este tipo de organismos. Fue a Estados Unidos y ha trabajado con Richard Hoffman, no trabajó personalmente en Estados Unidos, pero sí con Roland Shelley, y con él creó este nuevo género, que eso ya es, digamos, un hito para nosotros los colombianos. Es como casi decir la Caterina Ibargüe de la amibiopodología en Colombia, y realmente, si a veces dicen que yo he sido como el padre de la aracnología, yo creo que Daniela está haciendo méritos para convertirse, o de hecho ya sería la madre de la amibiopodología. Así que mi reconocimiento para Daniela, que está en estos momentos haciendo su tesis de maestría, trabajando en la revisión precisamente del género Psalmodesmus, el que tiene encontramos con los briófitos sobre el dorso. Siguiente. Bueno, y subsecuentemente encontramos entonces unas nuevas promesas criollas, estudiantes y egresados, que algunos, no todos están aquí. Sebastián, estudiante de aquí de Biología de la Nacional, lo mismo que Darío Triana, y Camilo Prado, que es egresado de la Universidad Distrital. Ellos tres prácticamente han jalonado lo que es el conocimiento, han publicado ya varios trabajos sobre quilópodos de Colombia. Y Daniela, pues ya sabemos lo que les comentaba, los aportes en diplopodología. Bien, este también es un trabajo interesante que se realizó en Risaralda, haciendo como énfasis del papel de los diplópodos en suelos de la región del Otún, Quimbaya, realizado por la escuela de allá, con el apoyo del mexicano Julián Bueno Villegas. Infortunadamente no volvimos a saber de Darío Ruiz, y allí quedó quizás ese esfuerzo, ¿no? Si quedó colecciones o no, porque en la Universidad Tecnológica de Pereira no hay biología como tal, ni hay colecciones. Este es un trabajo reciente donde está Camilo con otro estudiante, creo, de la District, y el profesor Alexander García, donde ellos encontraron que uno de los diplópodos que se están alimentando de hongos liquenizados o líquen en Sumapaz, y publican esta nota breve, hacen disecciones de esos animalitos y encuentran trazas de esos líquenes. Entonces es un registro muy interesante y pionero para diplopodología. Siguiente. Es un trabajo de los 2 últimos años. Este es también un trabajo interesante, que es de la manera casi como de un catálogo, efectuado por Amazonas Chagas, Lisa Chaparro, que es bióloga egresada de los Andes, que en estos momentos está haciendo su doctorado en el Instituto Butantan en Brasil. Sebastián, Darío, quien les habla, y este es un colega de Amazonas Chagas. Ahí lo que hicimos fue poner al día, digamos, lo que hay en la literatura, y con una exhaustiva revisión en las colecciones biológicas de acá de Bogotá principalmente, poner al día el conocimiento de las especies que están en el territorio colombiano, de los órdenes Scutigeridae y Scolopendridae. ¿Sí? Entonces se publicó eso, y eso es como una fuente de referencia bien importante para ubicarnos como qué es lo que conocemos de quilópodos, particularmente de estos dos órdenes. Más recientemente está esta publicación efectuada por Camilo, de nuevo, Darío y Sebastián,
sobre los 100 pies de un bosque andino en Icononso. Ellos estuvieron mostrando en varias ocasiones, se encontraba una diversidad muy alta de morfos, de quilópodos, y ya con el entrenamiento que habían logrado a través de, ya había estado Amazonas, acá, Amazonas Chagas, el brasilero, pudieron asimilar ese conocimiento y trabajar el material por lo menos hasta género, y sacaron además una clave para las familias que están en Colombia de la clase quilópodo. Un trabajo bien interesante y que va a servir mucho a las futuras generaciones para poder identificar material. Siguiente. Les decía que más que todo la charla debe estar centrada en diplópodos y quilópodos porque son los organismos más diversos, los que más se han trabajado. Sin embargo, de los ínfilos quiero decir dos cositas. Una es que ellos son organismos muy pequeños, también son detritívoros o micófagos y se alimentan principalmente de raicillas de plantas. Entonces viven en el suelo, que son de tamaños muy pequeños, como les decía, 5 o 6 milímetros, de cuerpos delgados, blanquecinos, y por eso casi nunca colectados. Pero al tener ese hábito, resulta que cuando el hombre a través de los cultivos le proporciona condiciones ideales, por ejemplo aquí nada más en la sabana de Bogotá, los cultivos de flores, resulta que muchas veces estos organismos encuentran allí las condiciones ideales para multiplicarse y hacen explosiones poblacionales muy importantes, de tal manera que determinan secamiento de las plantas. Al alimentarse las raicillas, la planta se va marchitando, y lo interesante es que los cultivadores se dan cuenta muy tarde, ¿no? Siempre empiezan a buscar quién se está comiendo la planta, o si es un virus o una bacteria, y cuando remueven el suelo se dan cuenta que hay centenares y millares de sínfilos en el suelo que son los que están haciendo el daño. Entonces se la pasan peleando con ellos, aplicando insecticidas u otras medidas de control integrado para los ínfilos. Quizás por eso entonces en Colombia los pocos trabajos que se han hecho en Antioquia y aquí en Cundinamarca han sido relacionados con especies de sínfilos que están ocasionando problemas a la agricultura. Esto es de una tesis que se hizo aquí por un estudiante de agronomía en el año 2000, donde trabajó el ciclo de vida, hizo otros aportes interesantes a una especie de sínfilo que estaba en los cultivos de flores en la zona de Bogotá. Siguiente. Voy a comentarles unas poquitas palabras acerca de lo que podríamos aprovechar y lo que se está desaprovechando de los miriápodos, a pesar de que apenas se está abriendo la ventana del uso potencial de lo que estos organismos podrían generarnos como derivados benéficos para la sociedad humana. Podemos seguir la próxima. Bien, empezando con los diplópodos. Los diplópodos son organismos muy inofensivos. Ellos no tienen glándulas de veneno, caminan despacio, cualquier persona los puede coger. Quizá lo único es que los pies redondos sueltan una sustancia que tiñe la piel, pero de ahí no pasa, como si te manchara el plátano cuando lo coges. ¿A qué se debe eso? Y sueltan unas sustancias olorosas repelentes para quienes en condiciones naturales serían sus depredadores. Esas sustancias las producen en orificios, en glándulas que se abren en orificios que están en los costados o pléulas del cuerpo de los diplópodos. Estas sean las glándulas, estos son los orificios de salida que se denominan fosoporos. Bien, esas sustancias son variadas y dependiendo de las familias, los géneros, pues tienen compuestos orgánicos diferentes. Muchas son derivados del ácido cianhídrico, pero es decir, parecido a algo como el cianuro, pero otros tienen otra composición completamente diferente y seguramente podrían ser aprovechadas por el hombre en un futuro. Siguiente. Y sobre todo que nosotros podríamos aprovecharnos de lo que hace la misma naturaleza. Este es un experimento que se hizo confinando en un terrario cerrado herméticamente un miriápodo con una araña loba. Se pensaba que la araña iba a atacar y a matar a 1000 pies. La araña sí intentó molestar a 1000 pies, pero él se enrolló y soltó esas sustancias
y como a los 5 minutos se observó que la araña comenzó como a temblar y a perder como estabilidad, y finalmente quedaba como anestesiada, y eso debido a las sustancias repelentes que le soltaba el pie. Siguiente. Pero esto es muy interesante y ha sido ya registrado en filmaciones que muchos micos en las selvas, muchos primates utilizan a los milpies, los agarran, los partes y se frotan con él. Se ha postulado que esas sustancias que ellos se untan sirven para repeler a los mosquitos, pero también se ha hipotetizado, se ha observado que ellos quedan como drogados, ¿no? Como anestesiados también, y quizás pueda ser pues también como uso de alucinógeno por parte de los primates. Esas sustancias entonces son promisorias para que sean estudiadas y para que puedan ser utilizadas en beneficio de la humanidad, quizás en muchos aspectos, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos algo interesante. Ustedes ven a Elisa Chaparro, es la bióloga de los Andes que les comenté hace un ratito, que está haciendo su doctorado en el Butantán, en Brasil. Ella está estudiando los quilopos, pero no desde el punto de vista de su diversidad, sino de la composición de sus moléculas orgánicas que ellos tienen interiormente. Ella y su director, que es Pedro da Silva, se pusieron a investigar en la literatura, sobre todo oriental, del uso que le daban a las comunidades desde tiempo atrás, sobre todo chinos, tailandeses, a las escolopendras, y encontraban de que esta gente pulverizaba las escolopendras y se lo untaba para curar heridas y otros usos medicinales. Entonces se pusieron a trabajar con esta especie que está muy ampliamente distribuida en el Brasil, Scolopendra viridescens, y lograron extractar una sustancia que denominaron lacraína. En portugués a la escolopendra le dicen lacraia, por eso el nombre de lacraína. Y haciendo pruebas de ensayo a nivel de laboratorio con cepas bacterianas, se veía que inhiben a esas cepas, por lo tanto postulan que esas sustancias tienen propiedades antibacterianas y podrían ser utilizadas en un futuro en farmacología. Sin embargo, es una publicación bastante reciente, ella sigue trabajando en estos momentos allá, esperamos que pronto podamos tenerla de nuevo en el país y aporte en esa línea de bioprospección aplicada. Siguiente. Bueno, pero las escolopendras también tienen otra particularidad, es que si tienen glándula de veneno, que está acá, asociada a lo que sería el par de patas, se modifica a manera de un apéndice que termina en un colmillo. Y ya sabemos en la actualidad que los venenos tienen una doble función, una doble característica. Pueden afectarnos, pero si estudiamos y aislamos sus componentes, muchos de estos van a ser potencialmente útiles para curar muchas dolencias en humanos, principalmente del tipo del sistema nervioso, como epilepsias, problemas articulares y en inhibir tumores cancerígenos. Entonces, allí hay toda una fuente que está empezando también a ser estudiada en diferentes partes del mundo, laboratorios tratando de aislar los componentes y aplicarlo también en farmacología. Siguiente. Nosotros, a propósito de escolopendras, tenemos la especie más grande del mundo, que es compartida en el Caribe, en la región Caribe venezolana y colombiana. Es una especie que solamente pasa los 10 centímetros de longitud y que ocasiona a los turistas muchas veces problemas por, no sé si decir mordeduras, porque el órgano de inyección no está asociado con las partes bucales sino una pata, pero dejémoslo en emponzoñamiento, porque decir pateadura no estaría muy bien. Entonces, esta especie aportaría, me parece a mí que sería muy útil trabajarla, muy interesante, dado que debe tener una buena cantidad de veneno y la tenemos aquí nada más, ¿no? Sería cuestión de criarla y tratar de ver qué utilidad se le puede obtener del veneno, ¿no? Para beneficio, sobre todo en problemas de salud.
Siguiente. Bueno, las escolopendras, pues debido a presentar esa glándula de veneno, pues sus hábitos son depredadores, como ya hemos visto, pero pues sus presas más comunes son insectos y otros artrópodos. Siguiente. Aquí podemos ver una escutífera en su actividad depredadora. Las escutíferas son quilópodos bien diferentes a los demás en muchos aspectos, ¿no? Pueden ver su apariencia con esas patas largas y ojos realmente compuestos, son los que tienen mejor visión dentro de los quilópodos. Los otros quilópodos o tienen ocelos simples o no tienen ocelos, son ciegos. Siguiente. Bueno, ocasionalmente hay problemas para humanos, como les decía, con las escolopendras. Aquí está un caso publicado en la revista venezolana, donde se dan, pues, como que hubo muchos accidentes en esta época cercana al 2000 con la escolopendra gigante, ¿no? Pero muy pocas veces sale a la luz pública trabajos como esto con escolopendra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos. En general, con escolopendras que pasan de 3 centímetros hay que tenerlas respetico, ¿no? Si se va a colectarlas con pinzas, pero nunca meterle la mano. Por ahí tenemos unas experiencias colectando, ¿no, Sebastián? Aquí tenemos, así se ve esa forcícula, que así se denomina el primer par de patas modificado a manera de colmillo en las escolopendras, forcícula o maxilípedo, y con eso es que inyectan el veneno. Siguiente. Pero paradójicamente también se pueden utilizar en la alimentación, ¿no? Como buen artrópodo que es, pues son ricos en proteínas, y si se están comiendo los grillos y las cucarachas, ¿por qué no comer una buena escolopendra o un buen diplópodo bien suculento? Creo que contribuiría en un futuro al problema alimentario de la humanidad. Es un recurso que está allí potencialmente y es utilizado en algunas partes del mundo. Obviamente decimos que los chinos comen cualquier cosa que mueva, ¿no? pero en alguna época, si hay una hambruna que atraviese la especie humana, seguramente que vamos a tener que estar consumiendo de estos animalitos que se ven interesantes, ¿no? De manera de muchos. Siguiente. Ellos también han usado ya más, desde un punto de vista más académico, como indicadores biogeográficos, en la medida, sobre todo los diplópodos, en la medida en que ellos se dispersan muy poco. Mis pies durante su vida se desplazan unos decenas quizás de metros, pero quizás 1 kilómetro, pero no más allá. Es decir, son muy fieles a su territorio. Y muchas de las especies, con contadas excepciones, pues tienden a ser endémicas o con distribuciones restringidas. De las primeras diapositivas que mostré veíamos la antigüedad que tienen los miriápodos. Eso quiere decir que los ancestros de ellos, cuando aparecieron, todavía las masas continentales estaban juntas formando la gran Pangea. Cuando se fragmentan, pues los linajes que estaban simpátricamente pues quedan separados y dan a lugar luego, a través de procesos evolutivos de millones de años obviamente, a los actuales linajes. Y por eso podemos encontrar en una familia como esta géneros que están acá en el Asia, en Norteamérica, en Australia, unas distribuciones que nos parecen un tanto locas si las viéramos con el espejo actual de estos últimos instantes de la historia de nuestro planeta, pero que la entendemos perfectamente porque pues corresponden a historias compartidas muy lejanamente cuando los continentes estaban unidos. Entonces la biota nos puede aportar mucho a la historia de nuestro planeta Tierra, sobre todo los cambios que han surgido o que han sufrido las masas continentales, ¿no? Siguiente. Otro ejemplo, una distribución gondwana típica de que está en Sudamérica y en África, una familia de milpies quelodesmia, está hablando igualmente de lo mismo, cuando estaban unidos el continente, por lo menos Sudamérica con África, ¿no? Siguiente. Bueno, sin irnos tan lejos y regresando a nuestro país, les comentaba al principio que estamos conmemorando los 25 años de la colección miriapodológica. Este es un resumen
de la fauna de Miriápodos que tenemos actualmente depositada en la colección de acá del instituto, la cual está bastante bien trabajada y es la más representativa, la que tiene más ejemplares y más representativa geográficamente, porque pues en la Universidad Nacional se han hecho expediciones a todas las regiones de la geografía colombiana, ¿sí? Entonces tenemos de la costa atlántica, de la Amazonía, de la región andina por supuesto, de la Orinoquía y algo del Pacífico. Entonces podemos decir que tenemos en este momento cerca ya de 5.000 ejemplares en unos 2.150 lotes, y con esta diversidad, aquí solamente he puesto fauna colombiana, hay algunos ejemplares que tenemos de otros países, de otras familias que no los he incluido. Tenemos 9 órdenes de diplopodos, 4 de filópodos y un solo de sinfilo. Familia del 25 de diplópoda, 13 de quilópoda y una de sinfilo. Y lotes, quiere decir cada tubito conteniendo uno o más ejemplares de una sola morfa. 1.270 de diplópodos, agrupando 3.140 ejemplares, 880 de quilópodos, en los cuales hay 1.543 individuos, y solamente 3,6 individuos de sinfilo. Esa es más o menos la diversidad actual. Esas colecciones, debo reconocer en este momento, me han colaborado mucho los estudiantes en las diferentes épocas en que hemos estado aquí en estos 25 años, pero se han visto fortalecidas mayormente a través de quizás los últimos 5 años, con el aporte, las ayudas que me han prestado Daniela, Sebastián y Darío principalmente. Camilo también ha metido la mano en la colección. La colección de quilópodos está identificada prácticamente a nivel de género casi en un 100%. La de diplópodos está hasta a nivel de familia, y yo diría quizás en un 50%, o cuánto, por ahí, género, 30%, menos, 25%. A género. Tenemos un hito que es un solo material tipo, llamamos el material tipo de los ejemplares que se utilizan para describir una nueva especie, que fue el Psammodemol bryophorus. Tenemos los ejemplares tipo acá y unos duplicados que se dejaron en la colección de Virginia, del Dr. Hoffman. Pero esperamos que con estas generaciones que están arrancando ahora y las que vendrán, pues va a enriquecerse esa colección de material tipo, ¿no? Siguiente. Bueno, ya entramos a la etapa final de la presentación. Está un poco pixelada, pero bueno, es interesante mostrar esto porque es la primera y única participación de un colombiano, una colombiana mejor, Daniela, en este Congreso Internacional, el 15º, no el último, sino el antepenúltimo, que fue en Australia, en donde ella presentó el trabajo con Psammodemol bryophorus y la asociación entre ese milpies y los briófitos, lo cual pues fue muy llamativo para todos los asistentes. Siguiente. O devolverlo triste, para mostrarles algunas de las personas. Este es Julián Bueno Villegas, el mexicano. Por aquí tenemos, creo que en Goff. Por aquí está Greta, tal vez. Sí. Y Amazonas. Vegamis. ¿Este es Amazonas? Sí. No está de gordo. Bueno, digamos, no es que haya muchos miriapodólogos en el mundo, pero miren que siempre hay, y se reúnen cada 3 años, siguiente, en diferentes partes del mundo. A raíz pues de ese auge de interés en el conocimiento de los miriápodos, decidimos con Daniela, con Elisa, con Sebastián, Darío y Camilo, conformar una agrupación de miriapodología en Colombia, que es la que conocemos hoy como el Grupo Colombiano de Miriapodología, que lleva 3 añitos, pero que hemos hecho ya algunas actividades importantes, las cuales voy a pasar a comentar. Siguiente. Están invitados los que quieran formar parte de ella, no hay que pagar nada, solamente el deseo de trabajar. Quizás lo más importante fue este curso, el primero que se hace en Latinoamérica sobre miriapodología neotropical, en el cual estuvo acompañándonos
Julián Bueno Villegas y dos brasileños como Amazonas Chagas y Joao Barbosa. Y varios de los que estamos aquí también contribuimos con capítulos de ese curso. Fue efectuado aquí en enero en el Instituto de Ciencias Naturales y tuvo una concurrencia muy importante, por lo menos se llenó el cupo. Y se habló también de bioprospección, dado que estaba Lisa Chaparro en ese momento acá con las escolopendras. Siguiente. Aquí esta es una foto grupal de los asistentes a este curso. Hubo participaciones también de estudiantes de países como Chile, de República Dominicana y colombianos de muchas ciudades, de varias ciudades de acá del país. Siguiente. Bueno, como les decía, más o menos cada 3 años se hace un congreso internacional. Ya vamos para el 17º, que va a ser en Tailandia el próximo año. Estamos empezando a llenar los marranitos para poder ahorrar y tener recursos con que asistir. Ojalá por lo menos uno de nosotros pueda ir y representar a nuestro país en ese evento que es de mayor importancia a nivel mundial. Miren que este es el cartel divulgativo y tiene como personajes llamativos o importantes a Gregory Edgecombe. Gregory, o Greg Edgecombe, como le decimos, es el curador de Miriapos del Museo de Historia Natural de Londres y quien va a venir para el mes de noviembre, anticipándome algo que viene adelantico. Y estos son otros dos importantes investigadores de miriapodología. Además, Greg Edgecombe es el actual presidente de esta Asociación Internacional de Miriapodología. Bueno, siguiente. Este es el evento que vamos a realizar aquí en noviembre, que se llama Workshop Internacional sobre Conservación y Filogenia de Artrópodos, donde, como pueden ustedes ver, tenemos como invitados nada menos que a Gregory Edgecombe, que ya nos confirmó. Pedro Cardoso es un conservacionista portugués muy reconocido internacionalmente, Julián Bueno Villegas, el diplopodólogo mexicano, y una serie de investigadores en diferentes grupos de insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Entonces es una combinación bien interesante donde ellos nos van a disertar sobre aspectos de conservación y de filogenia en todos los grupos de artrópodos, y van a haber pues talleres aplicados, ¿no? Entonces están invitados, aquí afuera están pegados los plegables, y los que quieran información pues al final pueden hablar con nosotros. Van a ser 4 días bien interesantes para artropodología colombiana. Siguiente. Ya, eso era todo, muchas gracias y bueno, gracias por su atención y ya estoy dispuesto, si tienen alguna inquietud, pregunta o comentario, anécdota, lo que quieran, pueden utilizar en este espacio que queda. Quedarnos sin palabras. Preguntas, muchas gracias. Y les reitero la invitación que le dije al principio, como empezamos con esta charla, la primera de un ciclo que vamos a tener unas 4 o 5 charlas, una por mes en este semestre. Siempre será el último jueves de cada mes, en esta misma hora, en este mismo lugar. Y rematamos con el workshop en los 2 últimos días de noviembre y los 2 primeros de diciembre. Luego va a haber un curso, pero ya sobre especies amenazadas, cómo categorizarlas, que va a estar a cargo del doctor Cardoso, el portugués, que van a ser un curso de 3 días en la primera semana de diciembre, y también todo va a ser aquí en el Instituto de Ciencias Naturales. Entonces quedan cordialmente invitados y